En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 9 de septiembre de 2018. Esta es la emisión 18.270 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que cada una de tus visitas se convierta en uno de esos momentos en los que es inevitable una sonrisa. Porque sabes que vuelves a casa con todo lo que tenías en tu lista. Y porque te llevas un precio que te sirve. Un precio para ahorrar y seguir construyendo los sueños de tu familia. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Este domingo 9 de septiembre, Fenalco Antioquia y Confama invitan a todos los conductores de taxi y sus familias a celebrar el Día del Taxista en el Parque Confama Arví. Entrada gratis presentando la tarjeta amarilla. Mayores informes 444-6444, extensión 4188. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Idea y Gobernación de Antioquia. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Estamos avanzando en el mes de septiembre y esta mañana vamos a hablar de un hombre especializado que se trata de una empresa llamada Confirma. Que Confirma, pues hace algún tiempo me acuerdo que la mencionaban mucho porque de algún modo ha estado ligada con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nos acompaña su presidente, el doctor Sergio Jaramillo Mejía, a quien le damos el saludo y le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Bienvenido, doctor Sergio. Hablemos de cómo ha sido la evolución de esta firma en aproximadamente una década, pues esta firma que se llama Confirma. Buenos días. Muy buenos días para ustedes, Jesús. También un saludo por este medio para Jota y por supuesto para todos los oyentes. Como siempre, es un gusto estar en casa como me siento con ustedes. Confirma es una compañía, como en efecto lo mencionas, que fue fundada en noviembre del año 2010. Vamos a cumplir 8 años en el mercado. Y ha tenido una evolución más que satisfactoria para sus accionistas. Recordemos que Confirma es una compañía que pertenece, también como lo mencionabas, en el 50% de su propiedad a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en el otro 50% al grupo empresarial Cadena. En su momento, por allá, a principios de la década pasada, a finales de la década pasada, estábamos especulando sobre cuáles eran las necesidades que tenía el mercado con relación al acompañamiento para conocer la información de los terceros con los que contrataban. En su momento, y hablo todavía en primera persona porque en ese entonces trabajaba como secretario general en la Cámara de Comercio de Medellín, las empresas se acercaban con alguna frecuencia a la Cámara a buscar un poco más de información de aquella que estaba depositada en los registros públicos. Nos decían empresas grandes y muy sensibles al riesgo reputacional en sus procesos de contratación que requerían conocer con un poco más de detalle qué era la información que depositaban. Perdóname, ahorita vas a editar eso. ¿Cuánto tiempo vamos a hablar? ¿Cuánto tiempo estabas pensando? 22. Sí. Ok. Entonces, retomo unos 3. En ese momento las empresas nos pedían profundizar un poco de información sobre cuáles eran los terceros con los que podían contratar.
Nos dimos cuenta entonces que el mercado estaba ávido de demandar servicios que, utilizando la información que estuviera depositada en los registros públicos y sobre todo generándoles un valor agregado, pudiera permitirles a ellos tomar decisiones de contratación de una forma más segura y más trazable. Se formó entonces Confirma a finales del año 2010 con el propósito de generar conocimiento especializado para acompañar a esas empresas a tomar decisiones, insisto, seguras y transparentes en temas asociados a la contratación. Durante estos 8 años, Confirma ha podido desarrollar 3 líneas de servicio independientes. La primera de ellas, una línea de servicios que la inspiró, la de relacionamiento con terceros, que la he explicado. Una segunda línea acompañando entidades públicas y empresas privadas a procesos de contratación, es decir, preparando sus pliegos de condiciones y evaluando las propuestas y los proponentes que llegan al proceso. Y una tercera línea dedicada a hacer procesos de gestión predial. Confirma entonces tiene vigor, ha podido desarrollar plenamente sus objetivos empresariales y este año nos tiene muy satisfechos que seguimos en una senda de franco crecimiento, por ejemplo, logrando durante el primer semestre un crecimiento superior al 45% con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Usted hace unos minutos dijo que Confirma pues es una empresa experta en la generación de conocimientos, pero en este mundo de manipulaciones, ¿cómo se logra hacer una gestión del conocimiento que realmente sea confiable? Finalmente, nos hemos convertido en expertos para lograr integrar fuentes de información que nos permitan validar los datos que nos presentan los terceros. El primer proceso que realiza un tercero que quiere relacionarse con otro, voy a poner un ejemplo, la empresa A quiere contratar a la empresa B, lo primero que va a hacer la empresa B es traer información con base en la cual quiere que lo conozcan, información jurídica, financiera y técnica. El valor que genera Confirma es verificar que esa información que está trayendo B sea información cierta. Y lo hacemos acudiendo hoy a múltiples, en realidad un poco más de 340 fuentes de información que nos permiten verificar que esa información no ha sido manipulada, para utilizar su palabra, por esa empresa B, sino que pudo verificarse con una fuente externa. El conocimiento que generamos entonces está asociado a entender la información que nos está trayendo la empresa B y a poderla verificar con las fuentes externas con el propósito de que el conocimiento que le estamos entregando al cliente, la empresa A, sea completamente acertado. Ahora, le reitero, hay una sutileza hoy en el manejo de los datos y usted pues más que nadie conoce, por ejemplo, los pronunciamientos de las superintendencias cuando se habla de la famosa cartelización o la restricción de competencia o los acuerdos bajo la mesa para lograr determinado objetivo. Entonces, ¿cómo logra usted blindarse desde Confirma para que en efecto lo que usted hace pues no vaya a resultar siendo utilizado en favor o en pro de alguien? Bueno, es muy importante insistir en que el alcance que tiene una empresa como Confirma es entregar datos y hacer visible información con conocimiento para que las decisiones de contratación sean adoptadas por quien tiene que adoptarlas. Entendiendo también que estamos en un escenario donde la manipulación y la corrupción existe de una manera muy profunda, no solamente en las relaciones con el sector público, sino también con el sector privado. Pero estamos convencidos que instrumentos de gestión de conocimiento como el que emplea Confirma, lo que hace es contribuir a la formalización de la economía porque hace visibles y trazables datos, en primer lugar, y en segundo lugar, con el incremento de las condiciones de competitividad del mercado, porque cuando hacemos que esos datos sean visibles, finalmente estamos entregándoselos al mercado para que ellos puedan ser compartidos entre todos los actores. Ahora, indiscutiblemente hay que seguir profundizando en instrumentos que permitan incrementar las condiciones de formalidad y de competitividad. Por eso Confirma está desplegando de una manera muy intensa actividades propias de la inteligencia artificial que le permite conseguir mayor profundidad en el análisis de datos.
Voy a poner el mismo ejemplo. La empresa A quería contratar con la empresa B. Si nosotros analizamos el certificado de existencia y representación de la empresa B, encontramos, por ejemplo, que tiene un gerente, vamos a llamarlo gerente 1, y tiene 3 miembros de junta directiva, 2, 3, 4 y 5. Ahora, cuando aplicamos técnicas de inteligencia artificial, podemos tomar los datos de ese gerente 1 y de esos 3 miembros de junta directiva con el fin de conocer, además, esas personas con que otras empresas están vinculadas. Ahí empieza una interacción muy potente desde el punto de vista informático, inteligencia artificial, que nos permite crear relaciones entre esos datos y podremos, por ejemplo, concluir que el representante legal de esa empresa B es a su vez miembro de junta directiva de una empresa C, que esa empresa C tiene un nuevo representante legal que tiene un problema de corrupción. Cuando empezamos a generar esos datos, finalmente apoyados en la tecnología, estamos logrando ganar en profundidad en los análisis de riesgo reputacional para que nuestro cliente en particular y el mercado en general pueda seguir avanzando en los procesos de contratación mucho más eficientes y mucho más transparentes. Hace algunos días estábamos conversando con el director nacional del SENA, que empieza el 10 de septiembre. Y él nos decía, hombre, el SENA es una entidad que maneja, por ejemplo, 3.7 billones de pesos, que es cualquier cantidad de plata, y nos hacía notar, por ejemplo, que una licitación pequeña en el SENA vale 60.000 millones de pesos. ¿Quiénes son, por ejemplo, los clientes que ha tenido Confirma para darle pues mayor certeza en la toma de decisiones? Bueno, muy importante su pregunta. De hecho, yo también pude hablar en estos días en la reciente asamblea de la ANDI con el mismo gerente del SENA, a quien nos encantará eventualmente acompañar en los procesos de contratación. Hasta este momento, Confirma ha acompañado unos 250 procesos de contratación en el país, sobre todo en temas de infraestructura, que nos ha permitido participar en la adjudicación de un poco más de 65 billones de pesos en infraestructura. Ninguno, y es muy importante insistirlo, resaltarlo, subrayarlo y decirlo en mayúsculas, ninguno de esos procesos ha tenido cuestionamiento en temas de transparencia. Todos, no estoy diciendo que solamente por Confirma, sino por las entidades, sobre todo que los han administrado, son procesos que han logrado evidenciar información, han logrado compartirla con los otros interesados y finalmente tomar decisiones muy acertadas y muy seguras. La última de las experiencias que tuvimos al respecto, una experiencia muy interesante que concluyó durante el primer trimestre de este año 2018, fue que acompañamos al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAC, que es administrado por Fiduprevisora, a contratar y a elegir a los prestadores del servicio de salud de los maestros en todo el país, una licitación de 5.6 billones de pesos para un periodo de 4 años. Es una licitación muy compleja que por fortuna terminó siendo bien administrada y hoy los maestros empiezan a tener un servicio de mejor calidad de aquel que tantas quejas les había representado en el pasado. Y ya que usted menciona Fiduprevisora, ¿han tenido también que ver algo en este programa de obras por impuestos que han venido liderando ellos también? Sí, nosotros hemos diseñado un producto que nos permite acompañar a aquel postulante de obras por impuestos. Recordemos que las obras por impuestos son un mecanismo en virtud del cual aquel que tiene una obligación de pago por cuenta del impuesto a la renta puede cambiar una parte de lo que tiene que pagarle al Estado por una obra de infraestructura o de educación o de cultura que se realiza en una de las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia, las zonas SOMAC. Entonces, esa persona que quiere construir una obra y cambiarla por los impuestos que tendría que darle a la DIAN, finalmente es la responsable de la ejecución perfecta de esa obra. Nosotros hemos diseñado, incluso de la mano de la Fiduprevisora y acompañados y aconsejados por ella, un servicio que nos permite acompañar a ese interesado de obras por impuestos a administrar contractualmente la obra, a seleccionar los contratistas adecuados, a hacerles el seguimiento propicio durante la ejecución de la misma, con el propósito de que al final
efectivamente la obra que se tasó en determinado dinero, que era el dinero que iba a significar de impuestos, termine siendo ejecutada eficientemente. Yo creo, doctor Sergio, que en Colombia hay 2 mega obras en este momento, pues una que está muy avanzada, aunque con retrasos, que se trata de Hidroituango por una inversión de más de 11 billones de pesos. Pero en el futuro, pues Bogotá deberá tener un metro, y ese metro es una obra que va a valer, yo creo que por lo menos 15.000 millones de dólares para ponerlo en perspectiva futura. ¿Ustedes qué esperarían hacer ahí con el metro capitalino? Bueno, usted veo que puede tener algunas fuentes un poco más profundas que lo que había imaginado. Pues efectivamente nosotros estamos acercándonos desde hace algunos meses a esa entidad. En este momento estamos intentando acordar las condiciones en virtud de las cuales podríamos acompañarlos en el proceso de evaluación de los distintos contratos, y hasta ahí llegaré, que están involucrados en una obra de esta naturaleza. La cifra que menciona es una cifra adecuada a lo que significará esa obra. Indiscutiblemente es una obra que en su conjunto puede representar cada una de las 3 olas de las concesiones de 4G, que en promedio eran de unos 10.000, 12.000 millones de dólares. La obra del Metro de Bogotá, en sus diseños ya finalmente que saldrán a contratación y que ya de hecho son públicos, puede valer algo por el estilo. Con algunos funcionarios que se han ido a la cárcel y otros personajes que están por ahí privados de la libertad, yo he leído que hay funcionarios del gobierno o de diversas entidades que le tienen hoy el pánico a la contratación y a la llegada pues de las CIAs. Ustedes entonces, ¿qué pueden hacer precisamente para reducir ese nivel de estrés? Bueno, lo primero que uno tiene que entender cuando está involucrado en temas de contratación pública es que el control de las entidades de control, válgase llamar la Procuraduría, la Contraloría o incluso la Fiscalía, no solamente es recomendable, sino que es necesario, porque nos permite a los que estamos participando en los procesos de contratación pública tener validadores de que lo que se está haciendo adecuadamente. Ahora, ello no significa que lo que nosotros hagamos le genere tranquilidad adicional a los funcionarios que están involucrados. Finalmente hemos tenido la capacidad de desarrollar metodologías y poder crear equipos muy sólidos desde el punto de vista técnico, que en últimas terminan dándole una tranquilidad mayúscula a los funcionarios encargados de la ejecución y de la toma de decisiones contractuales, en donde evidentemente se sienten un poco más tranquilos y seguros acompañados por una empresa especializada como Confirma. Y como se trata de recordar a personajes que han hecho historia en Colombia, doctor Sergio Jaramillo Mejía, a ver, ¿cómo pueden ustedes ayudar realmente a que las entidades se sientan tranquilas en la contratación y que al final pues la corrupción se reduzca a sus justas proporciones? No, la corrupción no tiene que reducirse a sus justas proporciones, la corrupción tiene que eliminarse. Estamos hablando, según los reportes más recientes y también con base en los resultados de la última consulta anticorrupción, que la corrupción puede estar costándole 8 puntos del PIB al país. Esos 8 puntos del PIB al país no solamente son necesarios para aliviar las cargas tributarias de los empresarios, sino que también son necesarias para irrigar una cantidad de necesidades que en materia social, educativa, de atención a los pensionados de bajos ingresos, etcétera, tiene esta nación. Lo que tiene que existir es la conciencia de que es necesario competir con reglas de juego claras, que es necesario incrementar los niveles de seguridad jurídica y que en instrumentos donde podamos visibilizar la información, hacerla más trazable y utilizar tecnologías muy modernas de inteligencia artificial y de blockchain, finalmente la corrupción no es que se vaya a reducir a su justa proporción, sino que podrá eventualmente ser completamente erradicada. Doctor Sergio, la experiencia acumulada en 8 años de trabajo de Confirma le deja pues un punto de apoyo importante para evolucionar en el mediano plazo. ¿A qué? Pues definitivamente nosotros tenemos 3 líneas de negocio muy consolidadas. Creemos que los siguientes pasos necesarios para la compañía son, en primer lugar, hacerle entender al mercado de las personas naturales que así como las empresas están muy interesadas en conocer con quién van a contratar y cuál es el riesgo reputacional que representa esa contraparte, ese tercero, también las personas naturales tienen que adquirir ese conocimiento y ese convencimiento.
Cualquier persona natural, cuando vaya a comprar un carro, vaya a alquilar un apartamento, vaya a comprar una nueva vivienda, debería conocer en detalle quién es el que se lo va a vender o se lo va a arrendar o quién es su contraparte, con el propósito de protegerse no solamente legalmente, sino también con el propósito de no ver involucrado su nombre en un riesgo reputacional. El paso entonces es trasladar el concepto de riesgo reputacional en las empresas, que hoy existe muy fuerte, también al mercado de personas naturales. Y el segundo gran reto que tenemos en el corto plazo es, de la mano de nuestros clientes, muchos de ellos muy fieles y muy grandes, empezar a incursionar en los mercados donde ellos están penetrando. Estoy hablando específicamente de Perú y Ecuador, eventualmente de Bolivia y de Brasil y de países centroamericanos, con el propósito de que los servicios que hoy les prestamos en Colombia, con las mismas calidades y con los mismos precios y los mismos acuerdos de nivel de servicios, podamos prestarlos en sus filiales de cada uno de sus países. Esa será nuestra punta de lanza para poder empezar a tener una presencia más internacional. Como usted no puede hacerlo todo solo en la organización, ¿qué tipo de equipo interdisciplinario es el que le acompaña? Imprecisa por definición su pregunta. El que hace las cosas en Confirma es el equipo, no quien le habla. Pues tenemos un equipo donde tenemos divididas responsabilidades por cada una de esas líneas de servicio que he comentado. Un director que se encarga del negocio de relacionamiento con terceros, y un par de directoras que se dedican al negocio de proyectos de contratación en primer lugar y de proyectos de gestión predial en segundo lugar. Ellos son responsables de las actividades comerciales y de las actividades operacionales. Y en las actividades operacionales, Confirma ha desarrollado también una experiencia importante para desempeñarse bajo la metodología de proyectos, de forma que tiene la capacidad de ingresar a sus equipos de trabajo operacionales personas tan sofisticadas como sean necesarias. No voy a mencionar el nombre del proyecto, pero en algún momento nos encargaron en una obra de infraestructura una evaluación muy compleja, pues trajimos en una especialidad de la ingeniería uno de los 3 doctores que había en la materia en Colombia. Pues Confirma tiene la capacidad de ingresar a sus grupos de trabajo personas muy capacitadas que seguramente lo que hacen es darnos la solvencia técnica, jurídica y financiera de que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo con el máximo rigor. Finalmente el resultado es el resultado de esos trabajos de un equipo muy amplio, muy multidisciplinario, que nos permite llegar a los objetivos que hemos planteado. Vale la pena mencionar únicamente que el año pasado, en los momentos más álgidos de operación, tuvimos 327 personas vinculadas a Confirma, de las cuales unas 90 son empleados permanentes de la organización y los otros tantos están entrando y saliendo dependiendo de los proyectos que operamos. ¿Y al interior tienen ustedes suficiente blindaje para que no ocurra lo que le pasó al país con un fiscal anticorrupción? Creemos que sí. Una de las justificaciones de buscar en su momento la Cámara de Comercio un socio como cadena es que encontrábamos la necesidad de blindar a la organización en prácticas de antifraude interno, y Cadena es una compañía altamente experta en la materia. Entonces hemos introducido prácticas rigurosas, estrictas, muchas veces intensas, en proteger el fraude dentro de la organización, que sabemos que es un riesgo que existe, y lo hacemos de muchas formas. Algunas de ellas que podría mencionar es, por ejemplo, parcelando la toma de decisiones. En Confirma difícilmente alguien puede tomar una decisión completa desde el punto de vista operacional, sino que las decisiones se van tomando por partecitas, y la decisión final es, como en un rompecabezas, la suma de esas partes individuales. Eso nos asegura poder estar blindados respecto de la información que entregamos a nuestros clientes. Unos segundos finales para contar del recorrido académico y profesional del doctor Sergio Jaramillo Mejía, presidente de Confirma. Bueno, hablar de lo propio siempre es muy aburrido, pero pues además de estos 8 años de experiencia empresarial, soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios de especialización en responsabilidad civil y seguros de la Universidad EAFIT.
y con algunos cursos de temas de derecho civil en la época en que era más abogado que ahora, de la Universidad de Salamanca en España. Además de eso, pues con procesos de formación que me permitieron durante muchos años acompañar a nuevas generaciones en procesos de formación en la Universidad de AFIT, en la Universidad Pontificia Bolivariana, en algunas universidades por fuera de Medellín, en temas relacionados con el gobierno corporativo